El mensaje de esta mañana se llama La moralidad del hombre y la justicia de Dios. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos un tanto de la necedad, el precio de la necedad y la salida de la necedad, ¿no? Si no escuchó el mensaje, búsquelo ahí en el WhatsApp. Si le llegó, no se haga que no, yo le reviso y veo que todos lo reciben, entonces con eso me quedo tranquilo. Esta es la segunda parte de ese mensaje, que creo que va a continuar por más partes, porque Romanos es, bueno, estamos estudiando el libro de Romanos, pero este tema de la justicia, la necedad, la moralidad del hombre, la justicia de Dios, tiene mucha tela de dónde cortar. Hay mensajes que están ahí, que Dios puso para que los encontremos y los apliquemos en nuestra vida. La semana pasada vimos que la palabra de Dios nos revela que la justicia de Dios, al menos en teoría, o lo que Él espera, es que se refleje en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a reflejar la justicia de Dios si la justicia de Dios es muy grande? Pues la justicia de Dios en nuestra vida como creyentes se refleja a través del testimonio con los demás, a través del amor, del servicio, de la fe, de los actos que tenemos hacia las demás personas, siempre y cuando nos hayamos arrepentido del estilo de vida que tengamos. Porque hay mucha gente, y uno de esos éramos nosotros, que hacíamos obras, o que hacen obras para callar la conciencia. No sé si le ha pasado. Ve a la gente en la calle y le da 10 pesos y con eso ya se siente un poco más tranquilo. O le regala unos tenis a un niño y se siente más tranquilo. O le lleva un taco a la vecina y se siente más tranquilo. Pero realmente eso lo único que hace es callar un poquito tu conciencia. Porque tú sabes que dentro de ti hay algo que se llama pecado, que te mantiene alejado de Dios. Y esas son como pequeñas píldoras de paz. Se va, porque al fin no es una paz que venga de Dios. Pero a través de nuestras obras, muchas ocasiones buscamos tener esa tranquilidad con Dios. ¿Por qué tenemos que arrepentir? ¿Por qué no podemos hacer esas obras sin conocer y tener el mismo efecto que ahora las que hacemos cuando conocemos al Señor? No sé si me explico. Cuando no tenemos al Señor, hacemos esas obras y buscamos tener un poquito de paz. Ahora que conocemos al Señor, debemos de hacer esas obras porque le conocemos a Él y porque parte del fruto que nosotros tenemos con los demás es la justicia. Es un trato digno, es un trato igualitario como el que el Señor nos pide. La Biblia dice que la justicia del hombre, y lo vimos la semana pasada, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. A veces creemos que sí. El que siempre quiere tener la razón, ese es un hombre que se considera justo. Un hombre que no deja que las personas hablen, un hombre que las personas no dejan que decidan, un hombre que siempre es impositivo, una mujer que siempre quiere tener la razón. Ese es un hombre que se considera bueno y que se considera justo. ¿Por qué? Porque siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, cuando tú lo reflejas con la palabra de Dios, Dios te dice, no es cierto. Tú ni eres hombre bueno, ni eres hombre justo. ¿Por qué? Porque eres injusto en tu trato con los demás. Desde ahí la primer máscara que te puedo quitar. Y de ahí muchas cosas más. Concluimos el mensaje diciendo, si usted lo quiere escuchar, búsquelo ahí en su WhatsApp, le decía, concluimos diciendo ese mensaje, que la vestidura correcta del creyente es la justicia de Dios, ¿no? Que son las obras buenas o obras de justicia que podemos hacer con las demás personas. Ya en este nuevo mensaje que se llama la moralidad del hombre y la justicia de Dios, podemos establecer el inicio de este mensaje diciendo que la Biblia plantea en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y la premisa que queremos establecer es que en Génesis 1:26 Dios dice, yo hice al hombre con mi imagen, lo hice moral. ¿Qué es la moral en el hombre? La moral en el hombre es saber distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Por eso ocasionalmente, y digo ocasionalmente,
podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué digo ocasionalmente? Porque casi siempre las decisiones que tomamos, el 99%, y hasta me faltó un punto 9, 99.9 están a nuestro favor. No me voy a dejar mentir. Nosotros somos hombres morales cuando nos conviene, pero la mayoría del tiempo somos inmorales, aunque no lo aceptemos. ¿Por qué? Porque no conocemos completamente la justicia de Dios. Tenemos su imagen, sí. Por eso yo decía, podemos conocer, tener la moralidad en nuestro corazón, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Esa es su imagen. Podemos decir, basados en esta premisa, que todo hombre es un ente moral, ¿sí o no? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él puso su moral en nosotros. Entonces toda la gente es un ente moral. Primer pregunta: pastor, ¿cómo que toda persona es moral? En la calle hay asesinos, hay violadores, gente que le mocha las piernas a la gente, el famoso mocha orejas que anda ahí en la cárcel todavía, el famoso Chapo, que cuántas miles de personas no están en sus manos, sus vidas, gente que pues vive aquí mero en la calle, en la de allá atrás, en la de acá, gente que vive en su propia casa, que usted pudiera decir, no hombre, este de Moral no tiene, pero sin el apellido, aunque se apellide Morales, no lo tiene. ¿Cómo podemos decir entonces, Dios dice, yo los hice a todos con mi imagen? ¿Cómo podemos decir que la gente mala tiene moral? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Los asesinos tendrán moral? ¿Eh? No, ¿quién dijo no? Ok, ¿los asesinos tendrán moral? Sí. Sí. ¿Los violadores? También. Tenía 3 años la niña. ¿Tendrá moral? El hombre que le cortó todas las partes del cuerpo a otro hombre, ¿tendrá moral? ¿Usted qué dice? Sí. Dios dice que sí. Tienen una moral a su conveniencia. Tóqueles a la familia. Tóqueles el santo que ellos tienen ahí, San Valverde, no me acuerdo cómo se llama. No me lo agarren. Es San Valverde. Ellos tienen una moral adecuada a sus circunstancias, pero son entes morales. Entonces se cumple la palabra de que Dios dice ahí que cualquier persona tiene moral. Lo que nos hace diferentes es el modo en el que la aplicamos. Por ejemplo, en la mañana hablábamos de eso y me dio gusto. La cultura latina enseña que los hombres deben ser hombres conquistadores, que debemos de tener casas chicas por donde quiera que vayamos, que debemos de ser hombres enamoradizos, dejar hijos por muchos lados, que la mujer debe de ser todo lo contrario al hombre conquistador, que debe de aprender a estar en su casa, ser sumisa, ser buena mamá, saber cocinar, bordar, trapear, limpiar y estar siempre lista para las necesidades que el varón tenga, para lo que se le ofrezca. Gordo, mire, ya está la comida, la ropa, y hasta la cama ya se la tengo, mire, calientita, papá, para cuando usted guste. Ahí está, nada más échese, ahorita va a ver lo que le preparé. No, esa es la cultura en la que nosotros crecimos. La pregunta es, ¿el hombre que practica esta enseñanza o tradición tiene moral, sí o no? Sí, también. La mujer que está sumisa en la casa, como decían antes que los señores de antaño, que la mujer tenía que estar detrás de la puerta como las escopetas, ¿no? Cargada. Ahí. ¿Cuántas mujeres de edad ya grande no tuvieron 12, 14 hijos? Las tuvieron como escopetas, siempre cargadas a las pobres. Y ahí estaban, pero esos hombres también tienen moral, las mujeres tienen moral, los asesinos tienen moral, los narcotraficantes tienen moral. Toda la gente, los policías, los corruptos, los políticos, toda la gente tiene moral. Bíblicamente, ¿cómo podemos saber si los hombres de Dios tenemos este problema? Porque usted recuerda, siempre debemos de comparar nuestra vida, nuestras experiencias con la palabra de Dios. De otro modo, serían solamente razonamientos de hombres. Y empezaríamos a divagar con lo que nosotros queremos o no queremos. Y eso sería regresarnos al 99% otra vez.
puro a nuestra conveniencia. Abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 12. Y usted se va a acordar de esa escena. Ahí, esa era la primera Rubí. ¿Se acuerda de esa? Es una descarada. Bueno, en esa está basada, pues. Ir al otro, ahí está bien picudo, sabroso desde la ventana. Qué chulos ojos, le empezó a cantar desde ahí, ¿no? Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, o sea, en su pecho, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisarle al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Léale hasta ahí nomás. ¿Cuál es la reacción de David al escuchar esta injusticia contra el hombre pobre? ¿Cómo lee usted el versículo 7? El versículo 5, perdón. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se enojó, se encolerizó, y luego le puso la sentencia. Lo juzga. Vea el versículo 6. Debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Primero, se enoja. Segundo, lo sentencia. Tercero, le pone un pago que tiene que cumplir. Versículo 7. Le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu pecho. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría ¿qué? Añadido mucho más. Mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Delante de los ojos de quién? De Dios. A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Leamos el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué fácil y qué rápido somos para emitir un juicio contra las personas. Este es David. ¿Usted se acuerda de esa historia? Dice la Biblia: el tiempo en el que los reyes debían de salir a la guerra, David decidió quedarse en casa y mandó a alguien más a que saliera en su nombre. Y mientras el jovenazo estaba de ocioso perdiendo el tiempo, como no había hombres en la ciudad, como no tenía otra cosa que hacer, pues se paró tarde, dice ese día. La Biblia dice así, que ese día se levantó un poquito más tarde de lo normal. Y se empezó a dar sus paseos por el techo de la casa. Y entonces se asomó de este lado, no hay nada agradable que ver. Acá tampoco. Y acá dijo: ¡ah, Caracas! ¡ah, Caracas! Ya nomás, qué chulada. Y se puso de las de acá porque estaba cansado, porque se acababa de parar, ¿no? Entonces, véalo. Esa imagen me gusta.
Y dice que la princesa se estaba bañando. Y el hombre, pues, no había pago por ver, ¿no? No había pay per view, de pague por ver, no. Entonces se quedó ahí. La otra se siguió bañando, no pasó nada. Después de eso, él mandó a preguntar por ella cómo estaba la situación. Le dijeron, pues, que era esposa de Urías Eteo. Si usted le busca en la Biblia, Urías Eteo no era ningún desconocido para él. Urías Eteo era de su grupo cercano, pero no era solamente de su grupo cercano, era de sus guardias personales. Y entonces le dijo al compañero tráeme a esa Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Tráeme a esa desde Reynosa, Tamaulipas. En 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de decidirse a no pedir por ella, pero mandó a preguntar una, y después mandó a preguntar 2, y venga, chepa acá. Dice la palabra de Dios que él la hizo su mujer. La Biblia en ningún momento dice que ella se haya resistido, honestamente. Hombres que se iban a la guerra por mucho tiempo, mujeres solas, la necesidad estaba. Ella fue la que dijo, papá, Urías, aquí se cena a las 9, estés o no estés. Y ese día pues estaba el patrón que dijo, pues se cena. Al otro día la señorita se fue a su casa, lea la Biblia, se fue a su casa, y tiempo después le dicen, ¿qué crees? ¿Qué cree? Que la vacuna prendió. La nena está embarazada, zángano. Y él dice, mándenme a traer a mi amigo Urías. Y cuando llega Urías a la casa, le dice, venga, chico, no, vamos a comer bien. Y lo empezó a poner borrachito. Lo puso borracho y le dijo, vete a tu casa, mañana te vas a la guerra. Planeando que este hombre iba a ser igual que él, y que iba a tener intimidad con su mujer, y después se iba a regresar a su guerra otra vez. Este era un hombre de principios. Y cuando salió del castillo donde estaba, o de la casa donde estaba David, se quedó a la puerta. Y lo volvió a intentar y se quedó a la puerta. Y le dio cartas al general y le dijo, a me lo pones hasta el frente, donde la batalla está dura, para que ahí, cuello. Tal cual pasó. Llegó el aviso, ¿sabes qué, mi estimado? Hubo un ataque muy fuerte. Y David le hace, ¡no! ¡Ah! ¿Ah? Así como cuando usted no me diga que no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo crees? Simón, lo mataron. ¡Ah! Se le pasó rápido el susto al vato. ¿A poco usted cree que todo eso se iba a quedar así? Pues no, tráiganmela. Y la volvió a mandar a traer, pero ahora la hizo su mujer. Y la hizo una mujer oficial del rey David. No pasó nada. El niño nació. Y de ya le están hablando, para que se ponga al tiro. ¿Serás tú? El niño nace. Pasan los 9 meses. El niño nace. Y el otro, como Dios no le había dicho nada, como él no se sentía incómodo, pues todo tranquilo. Hasta que un tiempo después llega Natán y le empieza a contar esta historia. ¿Qué cree usted que pasó en ese tiempo que él tuvo a Betsabé? Tuvo al bebé, y ellos pudieron empezar a vivir su idilio de amor. Ya no aplicaba la de Joan Sebastián de eres secreto, ya no, porque ya no era secreto, ya era público, ya era su mujer. Entonces podían pasear por ahí con el niño por todo Jerusalén, con la carriola, ir a nomás el nuevo bebé del rey, chulada, pero todos sabíamos que esto es de adulterio. Está bien, no le diga nada, mi señor, ¿cómo está? Pero ese niño era un bastardo, nacido fuera del matrimonio. El único que no quería darse cuenta de lo que estaba pasando era David y Betsabé. Porque usted cree que era la primera vez que el David salía al techo. Duró mucho tiempo en esa ciudad. La tentación siempre está ahí. Y Natán le cuenta esta historia a David. 2 hombres, uno rico, uno pobre, uno tiene mucho ganado, otro nada más tiene una. Y se enoja cuando le dice, el rico le quitó la única que tenía al pobre, y le dice que lo maten y que pague con muchas cosas. Le dice, ok, perfecto, ese juicio que tú emitiste va a ser el mismo juicio
que va a caer sobre tu casa. Ese hombre eres tú, y ese niño que nació va a morir. Para que no lea la Biblia. Esas son las historias que Dios nos cuenta en la palabra de Dios. Hombres que nos hacemos pasar por hombres morales, que somos bien buenos para emitir un juicio contra las personas. Uy, no, que muera la prostituta esa, que ese drogadicto lo metan a la cárcel, que esa persona ratera, que le mochen las manos, que ese hombre tan violento, mira nomás, eso, que un día lo agarren por ahí y lo destrocen, porque eso es lo que merece. Hermanos, ¿no sabe que cuando nosotros emitimos un juicio, el juicio que emitimos hacia enfrente es el mismo juicio que estamos emitiendo para nosotros? Qué fácil es vivir una vida así, tapando cada ofensa que hacemos, tapando cada insulto que decimos, haciéndonos de la vista gorda con los demás. Por eso le decía al principio, todos tenemos moral. Sí, David tenía una moral muy grande. La Biblia dice, este es el hombre conforme a mi corazón. Este es el hombre que, wow, si hubiera sido alguien más, mi hijo, tal vez hubiera sido él. Dios dice, David es conforme a mi corazón. Tanto pecó, se tropezó, murió el hijo bastardo, murieron muchos de sus hijos, bellos, preciosos, altos. A la hija se la viola uno de sus otros hijos, o el hermanastro mata al otro, y ya le estoy contando la serie. Esos son chismes. Pero váyase usted a su casa, vaya usted a su matrimonio, vaya usted a sus hijos. Me decía una hermana, pastor, me decía una hermana, pastor, usted les predica a la iglesia aprovechando para lo que les tiene que decir, ¿verdad? Le dije, ya no digas más, porque cuando tú hablas te condenas. Se ve que no lees la palabra de Dios. Léela y te vas a encontrar con estos casos y aplícalos en tu vida. Y vas a ver que lo que los personajes bíblicos viven es lo que tú estás viviendo. ¿Cómo has juzgado tú a las personas? ¿Qué ha pasado con ese pecado que tienes oculto, que no alcanzas a comprender? Más bien dicho, que sí alcanzas a comprender la magnitud de ese pecado, pero que no quieres diferenciar entre el pecador de afuera y el pecador que tienes tú adentro. Porque David es pronto para identificar al pecador que le roba la corderita, pero no es pronto para decir, yo maté a un hombre, le quité a su mujer, ya la tengo en mi casa, y ahora la paseo por todos lados, y ahora lo humillo aún en la muerte. ¿Por qué? Porque me la quedé yo, porque yo soy el rey. El creyente, recuerde, el problema del creyente es el orgullo, y David era respaldado por Dios como nadie más, y usted ha sido respaldado por Dios como nadie más. ¿Y cuál cree que puede ser su pecado más grande? El orgullo, el juicio, el emitir palabra contra las demás personas. Qué desfachatez de la que llegamos a tener ante Dios. Qué cínicos podemos llegar a ser en base a esta escena. No lo estoy juzgando a usted. En base a esta escena, ¿quién estaba delante de David? Un profeta de Dios. Y él todavía se pone a decir, uy, que maten al otro, que condenen al que le está sonando el celular porque no lo puso en vibrador, cárcel al pecador. Aún delante de la palabra de Dios, aún delante de los pastores, aún delante de personas que son ejemplo para los demás, no alcanzamos a reconocer nuestros pecados. No sé si le ha pasado. Nos escondemos. Decimos, no, aquí no ha pasado nada. ¿Sabe algo que Dios nos da en lo particular? Yo no puedo decir si a todos, pero en lo particular, algo que a mí me ha dado Dios es discernimiento. Y cuando yo alcanzo a ver a las personas, yo digo, este viene así, así, asado, pero no voy a decir nada. Él se tiene que acercar. Yo que voy a andar de metiche. Al final del día, yo puedo colaborar cuando las personas se acercan, pero cuando las personas no quieren ayuda, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Se va a menospreciar. Pero aún delante de las personas nosotros no tenemos conciencia de que
regresamos a la justicia de Dios, un día estaremos delante de la presencia del Padre. Y un día Él nos dirá qué pasó aquí. Un día nosotros seremos ese David delante de Dios y nos va a decir: ¿te acuerdas que te predicaron un día? ¿Te acuerdas que ese día te dijeron que eras chismoso, violador, borracho, adúltero, golpeador, abusivo, que no practicabas la justicia de Dios, que solamente decías que eres creyente y todavía le echabas la culpa a los hermanos, le echaste la culpa al pastor, le echaste la culpa al vecino, al del virote, le echaste la culpa al padre de aquel lado y todos tenían la culpa menos tú? ¿Sí? Ok, ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. ¿Qué haremos cuando Dios nos pida cuentas? Porque la justicia es inminente. Natán le abre los ojos a David, le hace notar que por eso había traído pecado y muerte a su casa y que por eso lo pagaría a muy, muy alto precio. ¿Cuál fue el precio que David fijó? Dice David: el que tal hizo es digno de muerte. Deberá pagar la cordera con 4 tantos. 4 veces debe pagar la cordera, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ok. ¿Te acuerdas de alguna persona a la que hayas condenado alguna vez y le hayas deseado algo? Y si tú lo analizas, tal vez ya pasaste por lo mismo. ¿Quién crees que se puso el castigo? Tú solo. Tú solo. Pero nuestros ojos están entenebrecidos para que no tengamos entendimiento, porque queremos seguir con nuestros deseos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no aceptamos nuestra realidad por la moralidad que tenemos puesta de Dios? Porque pensamos que somos buenos. Y Jesús dijo en Lucas 6:42: ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Somos así. Permíteme extraer la paja de tu ojo. Y así estamos entroncados. Déjame, yo te comparto lo que estoy aprendiendo en la iglesia sobre el matrimonio. Y llegas a tu casa y tu casa patas para arriba. Déjame decirte que tus hijos están maleducadísimos, ¿eh? Y tus hijos son unos rebeldes, sin causa. Déjame decirte cómo debes de conducirte en la vida espiritual y tú no lees la palabra de Dios. Déjame decirte que yo tengo esto y tú no lo haces. Déjame sacar la paja que tienes en tu ojo cuando nosotros tenemos una viga. Pero vea la palabra que Jesús utiliza: hipócrita. Jesús dice: hipócrita, actor, mentiroso, chismoso, actriz, te debieran de dar el Oscar. ¿Usted se acuerda que eso significa hipócrita? Hipócrates eran actores de los griegos. Mira nomás estos Hipócrates, y ahora nosotros somos hipócritas porque somos muy buenos actores. David, ¿qué hizo ahí? Se hizo el ofendido. Un rico le robó al pobre. Sí, eres tú. Chin. ¿Cuál es tu máscara? ¿Cuál es el pecado que ocultas detrás de una careta de religión? Detrás de una careta de persona buena, detrás de una careta de una persona que no se mete con nadie, detrás de alguien que tal vez puede tener una situación, pero que tú dices: ¿cómo estás, hermano? Bendecido, gracias a Dios. Y tú sabes lo que pasa detrás. Dice Jesús: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la viga, la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús dice: lo tuyo es más grande que lo de tu hermano. Y tú quieres primero sacar el de él sin ver correctamente. Sácalo para que primero veas. Eso mismo le dijo a los fariseos: ustedes qué fácil la manejan. Le ponen cargas a las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y los hipócritas son así. Deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, sin antes revisar su situación personal. Hermano, eso es un peligro. El peligro no es para él, el peligro es para para la gente que no quiere aceptar y no se quiere dar cuenta
que con esas actitudes lo único que estás atrayendo a tu vida es juicio. La Biblia en Hebreos 2:3 dice, ayúdame a leerlo por favor. ¿Cómo no escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? David, cuando dice, merece la muerte, que pague con 4 tantos, lo que estaba diciendo es, yo en mi relación con Dios estoy bien. El que necesita misericordia es Él. Y cuando hizo eso, los papeles se voltearon y el señalado era Él. Al descuidar nuestra relación con Dios, perdemos esa vista y esa sabiduría para entender la situación que estamos pasando. La moralidad que tenemos, en vez de ser sabiduría de Dios, se vuelve entendimiento de hombres y torcemos la palabra de Dios a nuestro entendimiento, a nuestra conveniencia. Y lo que es bueno para el otro, para nosotros no lo es. Pero no le pedimos nunca opinión a Dios. Y la palabra dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Una vez conociendo la palabra de Dios, somos responsables de todo lo que está escrito aquí. Una vez que usted escucha la palabra de Dios, lo único que puede hacer es seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque a usted se le pedirá cuentas por lo que Dios le ha dado. ¿Qué le ha dado? Una nueva vida, una nueva familia, una nueva esperanza, una nueva fe. Eso le ha dado Dios a usted, a través de creer en Jesucristo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Por qué el Espíritu Santo habla sobre esta palabra? Descuidar. Porque eso es lo que sucede con el creyente. Descuida su relación con Dios. Cuando usted sale del problema, cuando David salió de la persecución de los demás, cuando salió de la cueva, cuando salió de dejar a todas esas personas malhumoradas que se quejaban todo el tiempo, gente que era oprimida socialmente, que lo siguió a él, que Dios lo respaldó y que ahora él era rey y tenía una postura distinta, se olvidó y se descuidó y dijo, ya no le voy a obedecer a Dios esta vez. Esta semana no voy a leer la palabra. Esta semana no voy a ir a la iglesia. Esta semana yo no tengo necesidad. Esta semana no voy a contestar en el chat porque ahora ando bien. Esta semana no voy a esto. Con Dios ahora no quiero nada esta semana. ¿Por qué? No es porque Dios no esté, es porque tú ya te sientes bien. Por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparás al juicio si descuidas una salvación tan grande? Y tan grande lo dice porque la palabra de Dios, si usted le busca, Jesucristo compara la salvación con una joya, con una perla, con algo invaluable, con algo que no tiene precio. Por eso dice, ¿cómo lo descuidaremos si es algo tan grande? Somos rápidos para menospreciar las bendiciones de Dios. Somos rápidos para olvidarnos lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted ha estado leyendo su Biblia conforme al orden, lo ha estado viendo desde Génesis hasta Números, como llevamos el orden en esta semana. Usted ha visto cómo los hombres son bendecidos y después no tienen para comer. Dios les da de comer, se quejan de la comida. Dios les da bebida, no tienen para beber, se quejan. Van en el desierto, les pone una nube, hace frío. En la noche les pone la columna de fuego, está muy caliente. A usted, su matrimonio estaba desordenado, ya se ordenó y le vale, lo echa a perder. Dios ya lo había arreglado y usted mismo con sus propias manos, como hombre, como mujer necia, lo destruye con sus propias manos. Sus hijos están viniendo a la iglesia, están aprendiendo la palabra de Dios, le empieza a ir bien a usted y ¿qué dice? Ya no vamos a ir. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Porque ya estamos bien, ya no tengo necesidad. ¿Y qué cree? Al rato va a venir, pero va a venir en otro estado. El hombre es pronto para menospreciar
Se quejaron de la comida, se quejaron de los líderes, se quejaron del desierto, se quejaron porque no podían subir a la montaña, fueron a la guerra ellos solos, les metieron una arrastrada, regresaron corriendo. ¿Por qué? Porque recibieron el pago de sus pecados. Y usted también, si está utilizando la moralidad en vez de la sabiduría que Dios le puede dar a través de la palabra, no le están saliendo las cosas como Dios espera que le salgan a usted. No está siendo bendecido por Él. ¿Por qué? Porque de todo se queja. Ni Dios le da gusto. La Biblia habla de descuidar, porque la salvación que Dios le ha dado, la vida eterna que Dios le ha dado, no tiene precio. La sangre de Jesucristo no tiene precio. Lo que usted conoce el día de hoy de la palabra de Dios no tiene precio. ¿Sabe por qué? Porque es vida. Porque usted ha probado que ahora, escuchando la palabra de Dios, tiene paz. Que cuando la practica, usted es más próspero que lo que era cuando no la hacía. Y eso es a lo que la palabra se refiere. ¿Cómo pueden descuidar algo tan valioso? Este es David, pero búsquele. Está Tomás, está Jonás, otros hombres de Dios que titubean en su propósito y que parece que menosprecian a Dios, pero la circunstancia los lleva de nuevo a honrar al Padre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ese es el mensaje de esta mañana. Tal vez tú hoy estés pasando las mismas situaciones como las de David, pero lo importante es que debes de saber que siempre, aunque hayas pagado ya el precio de haber emitido un juicio o de no obedecer a Dios, debes de saber de que siempre hay una oportunidad para volver a tenerle el aprecio a la salvación que Dios te ha dado. Yo quisiera ver que usted dejara aquí afuera su coche abierto, los que tienen coche, que deje su coche abierto con las llaves puestas, o que ponga el celular ahí en la entrada, o que las señoras dejen el monedero ahí en la entrada con todo el gasto de la quincena, o que los muchachos dejen ahí sus tenis, los que más les gustan. ¿Ya que no los dejaría? Pagaría por ver eso. Usted no lo hace. Pero entonces, ¿por qué la relación con Dios sí la suelta bien rápido? ¿Ya que sí aprendemos a menospreciar a Dios? ¿Ya que sí perdemos el valor de lo que Dios puede hacer por nosotros? Se subió. Entonces, el primer punto, hermano, es ese. Ya lo establecimos. El hombre es moral solo con lo que le conviene si no conoce a Dios. Ese es el primer punto que ya establecimos. Acompáñeme a leer su Biblia en Romanos 2, versículos del 1 al 16. Romanos 2, versículos del 1 al 16. El hombre es moral, ¿cuándo? Cuando le conviene, si no conoce a Dios. Póngase de pie, vamos a leer esta parte. A ver, ¿me castigaste, papá? Bueno, ahí está, mero. Romanos 2 del 1 al 16. Vea lo que la palabra de Dios dice a los hombres que conocen a Dios. Leemos alternadamente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando de su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego.
Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, todos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Tome su lugar. Estos versículos se los va a llevar de tarea a su casa. Romanos 2, del 1 al 16. Y usted va a analizar el problema en el que se está metiendo. La iglesia no le salvará. Su pastor no le salvará. Hay solo un Salvador. Y usted puede vivir toda la vida dentro de la iglesia. Pero analice estos versículos. La Biblia dice que es inexcusable lo que estás haciendo. Inexcusable. No te das cuenta de tus actos, tus palabras, tus pensamientos son los mismos. Tus pensamientos son los mismos que te acusarán ante Jesús. A veces dicen, pastor, ¿quién va a ser el que juzgue? Ahí léalo. Dice que Dios le ha dado todo el juicio a Jesucristo. Y dice que tus palabras son las que te van a acusar. Pero hay algo que es muy importante. Hay un convenio que Dios hace. Y usted lo puede encontrar en Isaías 1:18. Dice la palabra, ven luego, ven inmediatamente, ven rápido, dice Jehová. Dice, estemos a cuenta, tú y yo platiquemos. Cuéntame lo que está pasando. No seas como David, no seas como Tomás que dudó, no seas como Pedro que me negó. No seas como muchos de esos hombres que están escritos en la Biblia. No seas como el pastor. No seas como tus hermanos que van a la iglesia. No seas como aquellos tantos que juzgas. No seas como ellos. Ven conmigo. Estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero la primera palabra es venid. Venid. Ven delante de mí. Y Jesús dijo, alejados de mí, nada pueden hacer. Por eso Dios dice, ven a mí. Y Jesús vuelve a decir, vengan a mí, todos aquellos que están trabajados y cansados, yo les haré descansar. Lleven mi yugo, mi carga es ligera. Yo les puedo perdonar sus pecados, no importa lo que hayan hecho. Yo puedo pasar por alto ese pecado tan grande que no te deja venir a la iglesia. Yo puedo pasar por alto todos esos insultos que has hecho. Yo puedo pasar por alto toda tu generación. Yo puedo pasar por alto todo lo que pasaste en tu infancia, estás haciendo hoy, hiciste ayer. Yo lo puedo pasar por alto. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Venir. Ponerte a cuentas conmigo. Platicar. Porque la justicia se hará. Y la misericordia un día se terminará. Y hoy es tiempo de misericordia. Hoy es tiempo de gracia. La pregunta que quiero que te lleves a la casa es esta. ¿Qué te detiene de confesar tu pecado? ¿Qué te detiene? Dios lo sabe. Acabas de leer lo que dice: Jesucristo te juzgará y sacará tus secretos. Y Dios le dijo a David: tú lo hiciste en secreto y yo te voy a sacar tus pecados en público. Mejor ven en cuenta con Dios. Él es un Dios misericordioso. Él dice: mejor yo prefiero caer en las manos de los hombres, dijo David. Prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Hoy hay una oferta, hermano. Venid, dice el Señor, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren tan rojos como la grana, como la nieve, yo los voy a volver. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana. ¿Qué le tienes que entregar al Señor esta mañana?
A David le costaron muchos hijos. A David le costó salir de su lugar, de su comodidad. Él no quiso salir de su casa a la guerra. Dios lo sacó a través de la muerte de sus hijos. Lo humilló delante del pueblo. Y después lo restableció. Lo volvió a poner como rey. Pero fue un camino muy doloroso. La oferta, ahí está. Ven delante de mí y pongámonos a cuentas. ¿Oramos? Póngase de pie. Este altar está abierto para las personas que quieran ponerse a cuentas con el Señor. El que no quiera, quédese en su lugar.